Después de 200 años de investigar la naturaleza del universo y sus cambios sin llegar a ningún consenso, empezó a hacer parecer que comprender la verdadera naturaleza del universo y del cambio podría ser imposible. En respuesta, una nueva generación de pensadores desplazó su atención del universo mismo al lugar de la humanidad dentro de él. Esta nueva atención a la autoconciencia desencadenó una explosión de creatividad en Atenas, evidente en su teatro, historia, escultura y filosofía. Si bien esta apreciación de la perspectiva humana trajo consigo importantes beneficios, también conllevaba el riesgo de eclipsar las realidades objetivas del ser, la verdad y la bondad. Siempre que los filósofos se sienten tentados a colocar al ser humano en el centro de la realidad, inevitablemente se enfrentan al desafío del relativismo. La idea de que la perspectiva de un individuo define la realidad para esa persona. El cambio hacia una mayor atención a la experiencia humana fue iniciado por un grupo de pensadores poco relacionados, conocidos como los sofistas. Para ellos, este enfoque reflejaba un profundo escepticismo sobre la capacidad de la humanidad para conocer la verdad. Su escepticismo se originaba en dos razones clave. En primer lugar, la incapacidad de los filósofos anteriores para ponerse de acuerdo sobre la naturaleza del mundo ponía en duda la fiabilidad de la razón misma. En segundo lugar, a medida que los atenienses se volvían cada vez más conscientes de las diversas religiones y costumbres de otras sociedades, comenzaron a cuestionar si sus propias creencias religiosas y morales eran genuinamente verdaderas. A partir de estas observaciones, los sofistas llegaron a una conclusión simplista. No existe una verdad universal. Para ellos, la verdad es relativa al individuo o sociedad que la cree. Algunos sofistas fueron más allá y cuestionaron si es posible siquiera alcanzar una comprensión objetiva de conceptos como la verdad, la bondad, la justicia o la belleza. Dudaban de la existencia de estándares universales con los que se pudieran evaluar las creencias. Al concluir que no existen tales estándares, argumentaron que la opinión de cada persona es verdadera simplemente porque la cree. Esta perspectiva está expresada con mayor claridad por Protágoras, quien declaró: "El hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que son, en lo que son, de las cosas que no son, en lo que no son". En esta visión, la verdad es determinada por individuos en lugar de existir como un estándar independiente al que estamos sujetos. La confusión social de su tiempo provoca una poderosa respuesta de Sócrates, quien surge como una figura fundamental en el pensamiento antiguo. Oponiéndose al relativismo, Sócrates sostiene que las normas objetivas, especialmente los valores morales, pueden y deben ser conocidas. Sin un acuerdo sobre las verdades morales, la sociedad corre el riesgo de colapsar. Después de todo, el asesinato no puede justificarse simplemente porque alguien afirme: "Es correcto para mí" o argumente: "No considero a la víctima completamente humana". La cohesión social depende de la existencia de normas universales de verdad y bondad que todas las personas puedan aceptar. Sócrates reconoce la importancia existencial de esas normas universales, afirmando que el propósito de la vida no es simplemente sobrevivir, sino vivir una vida justa y recta. Cambia el enfoque de la filosofía hacia un objetivo nuevo y profundo: el cuidado del alma. Para descubrir estas verdades objetivas, Sócrates emplea lo que ahora se conoce como el método socrático, un proceso de cuestionamiento y diálogo destinado a alcanzar una comprensión más profunda. Una idea central en el rechazo de Sócrates al relativismo es su búsqueda de definiciones. Las definiciones son universalmente verdaderas. La definición de caballo es la misma en Atenas, Egipto y Roma. La definición de justicia sigue siendo válida no solo en el año 400 a.C., sino también en los siglos XVIII y XXI después de Cristo. Las definiciones universales proporcionan los estándares objetivos necesarios para evaluar creencias y acciones. El reconocimiento por parte de Sócrates de los estándares universales como verdades objetivas
descubiertas a través de la razón, influyó permanentemente en la trayectoria de la filosofía occidental. Tras la muerte de su maestro Sócrates, Platón comenzó su carrera filosófica escribiendo diálogos que exploraban la búsqueda de Sócrates de definiciones universales e inmutables. Durante un viaje a Sicilia, Platón se encontró con los pitagóricos, quienes consideraban las matemáticas como una fuente de verdades indiscutibles, universales e inmutables. Al combinar estas ideas, Platón se dio cuenta de que las matemáticas podían servir como modelo para descubrir definiciones universales e inmutables. Platón se basa en el uso de la razón de Parménides para entender un mundo inmutable del ser. Sin embargo, no descarta el mundo material del cambio como una mera ilusión. Platón también acepta el argumento de Heráclito de que la experiencia sensorial revela un mundo en constante cambio, un mundo de devenir. Este mundo material consta de innumerables ejemplos de cualidades cambiantes, como la belleza y la justicia. Estas cualidades están sujetas al cambio. La belleza puede convertirse en fealdad y la justicia en injusticia. Debido a este cambio constante, el mundo material no puede proporcionar una base para el conocimiento estable. En cambio, solo conduce a opiniones inestables y poco confiables sobre la naturaleza de cualquier cualidad dada. En contraste, la razón capta estándares ideales que ofrecen estabilidad y unidad. Platón llama a estos estándares ideales las formas. Estas formas son inmutables, universales y definen el ser verdadero. Determinan lo que es un ser y representan su esencia universal. A diferencia de los seres materiales, que son particulares y están sujetos al cambio. Las formas son inmateriales y solo se puede acceder a ellas a través de la razón. Un ser material existe tal como existe en el mundo porque imita o participa de una forma. Los principios de Platón lo llevan a una visión dualista de la realidad. Por un lado, está el mundo de las formas, un reino trascendente y eterno de esencias universales inmutables que se pueden conocer a través de la razón. Este reino es la fuente del verdadero conocimiento, expresado en definiciones precisas. Por otro lado, está el mundo material de las cosas cambiantes y particulares, tal como se perciben a través de la experiencia sensorial. Dado que este mundo material está cambiando constantemente, Platón sostiene que solo puede servir como base para la opinión, no para el conocimiento verdadero. Sin embargo, todavía podemos preguntarnos por qué la esencia de las cosas no se puede entender a través de nuestra experiencia directa del mundo. La respuesta de Platón es que las cosas en este mundo son imperfectas. El verdadero estándar de perfección debe residir en el reino de las formas. Esta división de la realidad motiva al mayor estudiante de Platón, Aristóteles, a adoptar un enfoque diferente. Aristóteles critica el dualismo de Platón como una duplicación innecesaria de la realidad. Para Aristóteles, el mundo material de la experiencia sensorial es el mundo en el que vivimos y, por lo tanto, es el único mundo que necesitamos explicar. Esta diferencia fundamental entre Platón y Aristóteles, que abarca todas las ramas de la filosofía, desde la metafísica hasta la política, está ilustrada de forma célebre por el maestro renacentista Rafael en su cuadro La Escuela de Atenas. En el centro del cuadro, Platón y Aristóteles están uno al lado del otro. Platón señala hacia arriba, hacia el mundo inmutable de las formas, mientras que Aristóteles hace un gesto hacia abajo, hacia la tierra, el mundo material de la experiencia del sentido común. Aristóteles rechaza la visión dualista del mundo de Platón, según la cual las formas existen en un reino separado de inteligibilidad y actúan como las esencias y causas de las cosas en este mundo. Es simplemente inverosímil afirmar que lo que define a un objeto y lo convierte en lo que es existe en algún lugar distinto del propio objeto. Un problema similar surge con la idea de Platón de que las formas de alguna manera hacen que las cosas sean lo que son a través de la participación o la imitación.
Platón nunca explica completamente cómo funciona este proceso o por qué las cosas comienzan o dejan de participar en una forma. Recordemos que la filosofía originalmente buscó explicar por qué ocurre el cambio. Pero las formas inmutables en un reino trascendente no pueden explicar adecuadamente la realidad del cambio en este mundo. Otro problema con la visión de Platón es su suposición de que las cosas materiales no son seres verdaderos porque son particulares y están sujetas al cambio. Esto pasa por alto un hecho obvio. Las cosas cambiantes existen y, por lo tanto, también deben considerarse seres. La respuesta fundamental de Aristóteles a Platón es redefinir el concepto de ser de una manera que permita el cambio. Mientras que Platón identifica las formas, inmutables y eternas, como el tipo básico de ser, Aristóteles se centra en las sustancias, que tienen inherentemente la capacidad de cambiar. Al enfatizar la sustancia, Aristóteles proporciona un marco que explica el mundo tal como es realmente, estable y en constante cambio.